Empezamos también a tener demasiada en cuenta, y esto se me va a criticar, la opinión del médico. ¿Por qué? Porque nos mandan al trauma. Y el trauma está especializado en cortar y pegar. En Sí, operar, tío. No en el trabajo, en el entrenamiento, en la parte más terapéutica. sí. Lo que no puede ser es que, cada vez menos por suerte, pero que haya muchísimos traumas que te digan, olvídate del gimnasio, olvídate de hacer fuerza, piscina y pilates, si no te opero. El ser humano tiene problemas, ¿no? O sea, quiero decir, Necesita muchísima psicología, necesita muchísimas más cosas que simplemente un programa escrito con tantas repeticiones, tantas series y tantos kilos. Influyen tantísimos factores y tú lo que sabes. marca la diferencia tanto en el alto rendimiento de conseguir medallas a largo plazo como recuperarte de una lesión. Entonces, ¿qué errores te estás encontrando, por ejemplo, que tienen profesionales o preparadores dentro del powerlifting? El tema de Ah, dolores de espalda, de hernia, esta incapacidad, estas sensaciones. es una epidemia, te lo juro. Yo cada vez lo veo más, es que parece una epidemia. Todo el mundo padece algún tipo de molestia y es una locura. ¿Tú sabes cómo se refieren los halterófilos a los powerlifters? 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Oye, Rubén, ¿qué cojones? ¿Qué has desayunado hoy? Pues mira, he desayunado en tu honor huevos con bacon y no he comido mucho hidrato. Digo, me ha dicho lo del desayuno, de venir lúcido y demás. Digo, no, no fuera broma, he comido full, digamos, keto hoy. Buah, full keto. He desayunado full keto. Que te pregunto esto porque, por lo visto, por los powerlifters, el tema de la nutrición es algo que es como es casi como una parte de la religión. Yo creo que en esta disciplina, o al menos lo que se ve muchas veces por los memes y demás, es que sois gente que coméis un montón. Muchísimo, muchísimo, sí, sí. No es que se le dé tanta importancia al el hilar tan fino con lo que vayamos a comer como con la cantidad. Eso de hoy tengo que cargar para mañana es clave, porque mañana tengo que entrenar fuerte, hoy voy a comer como todo lo que pueda. Sí, sí, sí. Bueno, ahora hablaremos un poquito de powerlifting, pero quería hacer esta intro un poquito porque tenía curiosidad, porque hemos dicho de quedar para desayunar, pero he pensado, si es que yo no quiero desayunar. Claro, claro, ¿para qué? Sí, Y sí, sí. demás, ¿no? Y bueno, estoy con Rubén Castro y me hace mucha ilusión porque es un profesional del entrenamiento de fuerza que tenía muchas ganas de conocer en persona. Y nos hemos desvirtualizado hoy después de De mucho mucho, tiempo, mucho. de mucho. Y claro, habrá personas que no te conozcan. Yo sé que tienes una carrera, aunque eres muy joven, bastante densa, pero me gustaría que te presentaras un poquito a mi audiencia. Bueno, pues como he dicho, me llamo Rubén. Siempre presentarse, ¿no? Es un Es una poco... basura. Eso lo dice todo el mundo, pero si te voy a ser sincero, a mí me encanta. ¿Ah, sí? A mí me gusta. Es una cosa que sé que es una basura, a mí me gusta porque estoy súper orgulloso de lo que he hecho en realidad. Yo vengo desde pequeñito haciendo deporte, jugaba al fútbol, pero practicaba de todo tipo de deporte. Me lesioné la rodilla, ligamento cruzado y menisco con 13 años nada más. Y es que eso fue lo que me hizo meterme más de lleno en ser entrenador, en todo el mundo de la adaptación de lesiones. Me operé con 14 y con 15 dos veces, tuve que dejar el fútbol y me metí en el gimnasio porque me dijeron que me tenía que poner a fortalecer los cuádriceps. Y me pasé de rosca, así Wow. que me metí en el mundo del gimnasio porque no tenía nada con lo que competir. Yo venía del fútbol, yo quería competir en algo. Digo, bueno, mientras tanto decido. Y yo me iba a competir en CrossFit, que sé que a ti te gusta mucho también. Pero cuando yo empecé, no había la categoría Team de sub-18 ni nada. Entonces solo había sub-18 el Power. Y entonces me metí en el mundo del Power. A partir ya de ahí, pues full en el powerlifting porque se me daba bien. Entonces he sido campeón sub-23, he sido campeón absoluto, he sido quinto del mundo. Y bueno, llevo ya más de 10 años compitiendo a full. Y también muy relacionado con cualquier aspecto de la fuerza, no solo del Power que me gusta. Sí, de hecho, amo un montón. Hace unos pocos minutos te tenía aquí en el patio moviendo mazas Ahí está. y lo coge súper Me, me- rápido. me ha ido a enseñar las mazas y al final ha acabado dando una clase de mazas. Bueno, pero porque es un tipo que ya viene muy mazado de base. Ha sido un honor. Y, y te quiero preguntar porque, claro,
mucha gente no sabe lo que es el powerlifting. Me gustaría que hablaras de qué es esto del powerlifting, porque yo sé que Sí, sí. mucha parte de la audiencia lo va a conocer, pero no tanto. No, no, no. Todavía está en auge y se va viendo. Todo el mundo sabe lo que es la sentadilla, los movimientos tal, pero no el deporte como tal. Cuando yo presento, ¿tú qué haces? Digo, mira, algo similar a como la halterofilia, ¿no? Es lo que le decimos a todo el mundo. Similar a la halterofilia, pero diferente. Levantamos el máximo peso posible a una repetición, pero en vez de hacer los movimientos de haltero, hacemos sentadilla, press de banca y peso muerto. 3 intentos para sentadilla, 3 intentos para press de banca y 3 intentos para el peso muerto y levantar el máximo peso posible y que tres jueces te lo den válido. Oye, una cosa, ahora has mencionado la halterofilia, ¿no? ¿Tú sabes cómo se refieren los halterófilos a los powerlifters? Sí, bueno, para ellos nosotros somos la purria totalmente, vamos, nosotros somos los que no, el powerlifting nace de la halterofilia de los que no eran buenos haciendo halterofilia porque no tenían técnica y solo eran brutos, fuertes. De hecho, es una cosa muy curiosa que, hay que decir, críticas al powerlifting que me gustaría hacer aquí delante tuya, es que es un vale todo, ¿no? O sea, al final, mientras que tú bajes, rompas la paralela, aunque te puedas estar partido en dos, es válida la repetición. Sí, bueno, pero eso si lo vienemos desde el punto de vista de la halterofilia es lo mismo. Mientras tú Ujú. llegues a levantar la barra por encima de la cabeza, da igual que lo tengas la rodilla para adentro, que te descuajaringues como sea, mientras lo levantes da igual. O sea que no te puntúen la técnica de la halterofilia tampoco. Bueno, está bien, está bien, está bien. La contrarréplica te ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. No vamos a seguir por ahí. No vamos a seguir por ahí. Pero sí que había escuchado que a los powerlifters, los halterófilos, lo llaman como los paralíticos de la halterofilia. O sea, Sí, porque no tienen la movilidad como los ujú. halterófilos, no tienen la técnica y encima tienen que irse porque, claro, en la halterofilia hay más dinero, más pasta, digamos, que en el powerlifting a nivel Claro, histórico, ¿no? eso es olímpico al final el deporte. Efectivamente. Pero para darle un poquito de conciencia a las personas que estén escuchando esto, me gustaría que o sea, que contaras un poquito o que explicaras qué marcas tienes tú igual sea en competición o fuera de competición, para que se hagan una idea de la magnitud de la fuerza que tiene el tipo que tengo aquí al lado. Bueno, yo he competido en la categoría tanto de menos de 83 como la de 93 y he tenido récord en ambas categorías, he roto más de 30 récords de España y tengo el actual récord de sentadilla absoluto en 308 de sentadilla en menos de 93, tengo 185 de press de banca que hacemos con pausa y 320 en peso muerto. 320 peso muerto y 305 en... 8 308 en es el sentadilla. récord, sí, sí. Oye, tío, ¿qué se siente a tener más de 300 kilos en la espalda? Pues pesa bastante y sientes como que te aplasta y sobre todo lo más duro es la fase de sacar la barra del soporte y andar con el peso en la barra. Pero es verdad que pesa más en el gimnasio que luego en la competición que vas como visión túnel. Total. Y yo creo que esto tiene que afectar a cómo luego tú te enfrentas a la realidad, ¿no? Quiero decir que cuando un tipo se pone 200 kilos en la espalda, 300 kilos en la espalda, la realidad luego con la que filtra el mundo es como más ligera. Sí, claro, al final tú tienes un baremo de medir. Esto es como en los negocios, ¿no? Cuando tú hablas de cifras y demás ya te acostumbras a una cosa, porque con los kilos en el gimnasio, en el entrenamiento ocurre un poco igual. Y por ejemplo, yo lo he visto con mi padre. Mi padre pasa de no saber de gimnasio y tú a una persona normal le dices 200, le dices 300 y le suena igual. O sea, a una Ujú. persona normal de la calle le suena mucho 200 que 300 y no tiene absolutamente nada que ver. Cuando ya te metes un poquito más en el mundillo y empiezas a saber, a baremar cuánto es levantar tanto por tanto kilo de peso y demás, pues mi padre ya me pregunta, vale, pero ¿eso cuánto levanta y cuánto pesa? Y ya empieza a baremarlo un poco y te cambia la perspectiva por completo. Bueno, imagino que tiene que cambiar la perspectiva una locura. Oye, me hace mucha curiosidad saber cuál es el peso más pesado con el que has calentado. El peso más pesado con el que calentar. Esta es muy curioso porque hay una escuela dentro del mundo del entrenamiento que son los de Westside Barbell, que Ujú. son muy famosos, Luis Simon y demás, eran exconvictos y de todo, tipo súper duros ahí en un gimnasio en Estados Unidos, y decían que tenían soldado a la barra, ¿vale? Un disco de 50 por lado, como que lo mínimo para poder empezar a calentar eran 120 kilos. Y tú no puedes empezar con menos de 120 kilos. Y eso es lo que nos hemos llegado a poner, digamos, sin calentar. Eso, o sea, seguro que lo conoces y muchísimo mejor que yo, a Xavi Parra, Sí, que tenía ahí el Zor, sí, ¿no? sí, Ahí sí, total. creo que en Pamplona, Lo he ¿no? entrenado yo, lo he entrenado. ¿Sí? Sí, sí, ha sido el atleta mío. Bueno, pues ese tipo, yo estuve allí en su gimnasio, tenía una especie de guarida de tíos muy fuertes. Locura, sí, Me acuerdo sí. que estuve allí con José una vez
y tenían precisamente lo que dices tú, una barra ya con 120 kilos, Exacto. que es con las que es obligado a calentar. No es obligado, pero eso es de ser un tío fuerte o duro, de verdad. Eso es. La verdad que es un deporte súper súper interesante y que creo que tiene que cambiar mucho la perspectiva de lo que es el entrenamiento de fuerza para muchas personas, ¿no? Pero quiero que tú nos hables un poquito de qué es el entrenamiento de fuerza para ti a día de hoy. Así a modo general. Así a modo general y luego que lo lleves un poco a nivel del powerlifting. Bueno, como decía un profesor, bueno, yo tuve la suerte de tener a Vadillo de Anda. profesor no en la universidad, sino en el máster, Ujú. ¿vale? Que decía, fuerza, todo es fuerza, ¿no? Yo doy muchas clases en el TESAF y tengo que hablar mucho de los conceptos de así como desde más bajo. Y, no, ejercicio metabólico, ejercicio de fuerza, ejercicio coordinativo. Y como decía Vadillo, todo es fuerza, todo nace desde una acción muscular. Me gustó mucho esa definición siempre. Pero bueno, para mí la fuerza es ponerte en un gimnasio, en la calle o en cualquier parte y ponerte con un mínimo de estructura a hacer una acción que te cueste un poco, ¿vale? Podemos ser desde hacer flexiones, simplemente con tu propio peso corporal, hacer unas dominadas. Eso para mí también es fuerza. Yo no soy ningún talibán de que solo sé hacer fuerza, movimiento de sentadilla, press de banca y peso muerto, porque entreno a mucha gente que tiene que hacerlo solo con su peso corporal, o que es que ya hacerlo con su peso corporal es un esfuerzo enorme. Mm. Me estoy imaginando, claro, y esto es una cosa muy buena que hagas tú la explicación, porque todavía hay muchas personas que no tienen este software, diría yo, ¿no? Esta forma de ver la vida, como que todo lo que hacemos está relacionado con la fuerza. Que levantarnos de una silla es fuerza, Exacto. que salir a correr es fuerza, que subir unas escaleras es fuerza, que aguantar un impacto cuando alguien nos empuja es también un tipo de fuerza. Y, y que no estar preparado a la fuerza es al final un marcador de salud que está defectuoso. ¿Cómo lo trasladas tú, por ejemplo, a nivel divulgativo? Yo, más que divulgativo, porque mi círculo a nivel divulgativo en redes tiene un nivel, digamos, de conciencia bastante alto, pero sí tengo dos gimnasios presenciales con los que hablo con gente que tiene cero nociones, que a lo mejor no ha Ujú. entrenado absolutamente nada nunca, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien entra por la puerta del gimnasio y me empieza a hablar sus objetivos y demás, ahí sí que tengo que hablar y explicar un poquito qué es esa parte de fuerza y cómo lo aplico. Entonces, me viene mucho con el tema de las lesiones de la espalda. Yo tengo dos hernias y me dedico mucho a redactar a lesiones de espalda y a gente con lesiones de espalda. Cuando le tengo que explicar, no es que el médico me ha dicho que no vuelva a hacer fuerza, que no vuelva a pisar un gimnasio nunca, que solo piscina, y digo, entonces nunca vas a coger una bolsa de la compra, nunca vas a cargar con tu niño, nunca vas a poder mover un mueble porque estás haciendo fuerza. Y además le pongo el ejemplo, digo, coges 20 kilos en el gimnasio y te da miedo, coges 20 kilos en una bolsa o en una caja o cualquier cosa y lo ves una actividad normal. Y ahí se le abre un poquito la mente y se le abre un poquito la conciencia de que al final el gesto es el mismo y de que tienen que prepararse para simplemente su vida. Ya no prepararse para estar mejor físicamente o a nivel de estética, pero prepararse para su vida en su día a día. Y ahí sí toca hacer ese ejercicio de conciencia. Es muy interesante, porque te iba a preguntar, una de las cositas que tenía previstas para hoy era cómo preparabas mentalmente a tus atletas. Porque, claro, yo creo que muchas personas entienden que obviamente les mandará sus series, sus calentamientos, sus ejercicios compensatorios, les hará su sobrecarga progresiva y obviamente les asesorarás de una forma genial, pero yo creo que cuando ya llega a cierto nivel, la mentalidad, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? El ser capaz de decir, de abrirles una perspectiva, de enfrentarte a la barra, enfrentarte a las bolsas de la compra, enfrentarte Total. a todo esto, es casi un coaching que forma parte de tu trabajo. ¿Cómo lo realizas? De hecho, es lo más importante ahora mismo. Ujú. Venía escuchando también un podcast en general de los nutricionistas, entrenadores y demás, y vamos a acabar como que la IA te va a poder hacer cualquier tipo de planificación, pero nuestro trabajo no va a ser el tiempo invertido en programar, sino en tratar con las personas, en hacer esa parte de coaching. Esa parte de coaching es lo más importante ahora mismo, sin duda, y lo que marca la diferencia tanto en el alto rendimiento de conseguir medallas a largo plazo, como tengo un atleta que tiene 5 récords del mundo, como recuperarte de una lesión. Como yo le pongo la programación y ahora le toca peso muerto a alguien que tiene una lesión de la espalda. Ahí le tengo que decir,
Mira, no tengas miedo en coger este peso, que tengas una sensación de que te va a pesar más o que te cargue un poquito más la espalda, es normal. Tengo que prevenirle de lo que le va a pasar, porque entonces cuando le pase, vale, ya me lo han explicado y no hay ningún tipo de peligro. Toda esa fase es fundamental en ese tipo de personas. En los atletas, digamos, de alto rendimiento, es mucho más importante el adaptarte a la persona en el sentido de tengo atletas que todo lo tiran para arriba. Y es si tienen un esfuerzo de 8 te quieren hacer un 10. Y tengo otros atletas que son todo lo contrario. Que si tienen un esfuerzo de 8 siempre se van a quedar en un 6 o 7. Entender eso y darle pauta, no solo escribirle, no solo el lenguaje de programación, sino el lenguaje también un poco humano. Y decirle, mañana vamos a moverte, no tengan miedo ante la duda. Hazlo, o ante la duda, quédate por debajo. Dependiendo del tipo de persona, saber cuadrarlo un poquito es lo que va a marcar un poco también la diferencia, esa parte en el alto rendimiento. Entonces, como que son diferentes patas. Mira, has comentado una cosa que estoy seguro de que es de interés de la audiencia y sobre todo de los profesionales, ¿no? Y estabas hablando del tema de las competencias de un entrenador de aquí a unos próximos años en función de cómo está entrando la IA. Hmm. ¿Tú cómo consideras que está entrando la IA a nivel de impacto? Bueno, ahora mismo creo que todavía le falta recorrido, pero Ujú. simplemente porque hace falta gente que dedique tiempo en cada nicho. Lo que la IA va a empezar a pasar es que se vaya especializando en cada nicho y cuando vengan buenos nutricionistas y se mezclen con programadores de IA y saquen una IA para nutrición, otra específica para entrenamiento, otra específica para halterofilia, pues poco a poco irá mucho mejor. Ahora mismo sobre todo es una herramienta de apoyo y de hacerte trabajar mucho más rápido y eficiente. Que les va a quitar el trabajo a ciertas personas, que es la típica pregunta, ¿no? Ujú. Le va a quitar el trabajo, mi opinión es de que le va a quitar el trabajo a los malos, a los que simplemente son de te hago un copia-pega y te hago cualquier cosa y Ujú. ya está, pero al que tiene el trabajo de además ser ese apoyo, que al final somos humanos y no nos gusta únicamente relacionarnos con una máquina, una IA o algo así, no nos va a quitar nada, simplemente nos va a potenciar. El que sepa utilizar la herramienta nos va a potenciar muchísimo, pero todavía le queda recorrido de esta parte para especializarse y sobre todo nosotros como entrenadores, nutricionistas, de lo que sea, aprender otras habilidades transversales que den ese apoyo extra. Es que te pregunto esto porque estoy totalmente de acuerdo y sí que, en mi opinión, la perspectiva de la parte más de emoción, de coaching, de saber llevar a las personas, va a coger cada vez más peso. Exacto. Y justo antes de grabar, estábamos hablando de cositas que, ¿no? Justo bueno, te contaba hace poco que hablaba con Josué y él justo decía eh, que un chaval, que no vamos a decir su nombre para que no se lleve las manos a la cabeza, tenía dificultades a la hora de enfrentarse a la barra si cuando iba a hacer el Ah, sí, sí, sí. levantamiento no sonaba el pike de la canción, ¿no? O sea, Sí. si no sonaba el Cuando movimiento rompe la canción. exactamente, que va a romper la canción, es el momento de máxima motivación y si no tenía los cascos no podía competir, ¿no? Eh, Estamos hablando de que el ser humano tiene problemas, ¿no? O sea, quiero decir, Necesita muchísima psicología, necesita muchísimas más cosas que simplemente un programa escrito con tantas repeticiones, tantas series y tantos kilos. Influyen tantísimos factores, ya no solo la parte del coaching del entrenador, sino del entorno, de con quién está entrenando, como hablábamos de la música, del material. Son tantas cosas que son un poco lo que marca también poco a poco la diferencia, que no simplemente tener el programa que te haya hecho una IA y listo. que comentabas también antes, ¿no? Que entrenas gente que si no tiene la barra con la que entrena todos los días, como que le da un cortocircuito. Ya, para que la gente se haga una idea de la audiencia, tengo en mi gimnasio muchos tipos de barras y cada barra, cada marca, cada modelo, pues tiene una característica diferente, dobla un poquito más, tiene un moleteado que es la parte rugosa diferente, cada una pues tiene sus pros y sus contras. Cada cliente del gimnasio, que son super top, tienen un super top, pues le gusta más una. Entonces llegan al gimnasio y como su barra que quieran para hacer el peso muerto esté ocupada, se pegan una hora esperando para poder cogerla, lógicamente, porque disponen del tiempo. Es un tío que esté ocupado, no lo va a hacer. Claro. Pero llegan a ser así de neuróticos. Yo siempre hablo de entrenar la adaptabilidad, porque te puede pasar que tus zapatillas favoritas para levantar ese día de la competición las has perdido y tienes que competir con otras, como me pasó a mí en el último campeonato de España. Entonces, tienes que ser capaz de que esos factores no te afecten, porque si no eres súper dependiente y débil. Sí, sí, sí.
Y quiero decir, ¿cómo atajas tú esto, por ejemplo, a nivel competencias de trabajo? ¿Cómo asesoras a nivel psicológico a estas figuras, a estas personas? Pues si tengo la confianza con ellos en el sentido de que a ellos les guste compartir conmigo esa información, porque algunos se lo callan para que no se les diga nada, porque saben que no es del todo lo mejor, pues les obligo a salir de su zona de confort. Si no les gusta entrenar sin cinturón nunca, porque se sienten débiles, los hago sentirse débiles y que se entrenen sin cinturón. Si no les gusta entrenar siempre, tienen que entrenar siempre en un rack, en una posición, mirando a la pared de una forma concreta, pues les saco un poco de ahí y les entreno esa adaptabilidad. Y sobre todo también educándole y diciéndole, escúchame, no puedes ser tan dependiente de esto por estos motivos. O sea, si quieres realmente ser antifrágil, ¿no? Que me encanta ese concepto, tenemos que saber adaptarnos un poco. Entonces, bueno, pues algunos lo entienden más, otros lo entienden menos, y le dejo simplemente que usen lo que quieran con los días más importantes y listo. Entonces, ¿qué errores te estás encontrando, por ejemplo, que tienen profesionales o preparadores dentro del powerlifting? Pues a nivel más general, los entrenadores de powerlifting que tienen mucha prisa, porque todo el mundo hoy en día simplemente compite una vez y ya lo típico, ¿no? Pero es que la realidad es que me, Sí. me pongo en el Instagram asesoría MD, mandan un mensaje y ya soy entrenador. Falta recorrido. La mayoría de personas aquí entran porque es un nicho ahora que ha crecido mucho y las asesorías online son rentables, no requieren tantísimo tiempo y pueden sacarse un dinero extra y la realidad es que no lo hacen por pasión. Están aquí un tiempo pequeñito y luego pasan a otra cosa. Muchas veces lo pueden hacer únicamente por dinero y no les gusta realmente esto. Entonces ahí se ve también un poco cómo empiezan, cómo tardan en formarse, qué van haciendo. Entonces lo primero es la parte de tener prisa. Lo segundo es que son muy obcecados en solo aprender una única forma de hacer las cosas. Hemos hablado antes de aprender de diferentes herramientas, aprender de maza, aprender de kettlebell, aprender de entrenamiento con peso corporal y no salir únicamente de decir, no es que no solo haga solo powerlifting o solo entienda el powerlifting, sino que dentro del powerlifting solo sé una metodología. Imagínate, la soviética, la por RP y solo programo de una única forma. Y no puedo salir de ahí. Entonces somos como muy obcecados porque, claro, es la única que me han enseñado, yo no me formo por mi cuenta, no me puedo salir de mi zona de confort. Y eso es alguno de los errores un poco que voy viendo más en la parte de los entrenadores. Sí, es un tema muy interesante porque, como tú sabes, al final saber de distintas ramas te da más herramientas para poder tratar con, Con problemas, con personas, con cualquier cosa, totalmente. Eso es. Y justo no quería también que pasara de soslayo porque es una oportunidad tener una persona que compite a gran nivel, pero que como tú presumes muchas veces tiene hernias. Sí. Y hay una cosa que a mí también me han preguntado un montón de veces sobre el tema de dolores de espalda, de hernias, esta incapacidad, estas sensaciones. Es una epidemia, te lo juro. Yo cada vez lo veo más, es que parece una epidemia. Todo el mundo padece algún tipo de molestia Ujú. y es una locura. Sí, 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 sí. Y creo que es una gran oportunidad pues que estemos aquí dos herniados, ¿vale? Que al final nos movemos bastante y nos mazamos y entrenamos y todo eso. Y creo que puede ser una oportunidad para que quien esté escuchando esto Total. se enfrente a su lesión desde otra perspectiva. ¿Qué errores consideras que tiene la gente cuando tiene una hernia que se deja llevar por ello? Este tema es que me encanta porque, mira, justo ayer 4 personas me escribieron para que le ayudase con el tema de lo de la espalda y cada una de una perspectiva completamente diferente. Y te digo de una, lo que me pasó que fue un caso bastante curioso porque venía además del CrossFit. Del CrossFit el problema no es que venga con la parte de la lesión, sino con la mentalidad con la que lo afrontan, que es Claro. que no son capaces de parar, ¿vale? La mayoría de personas tienen dos tipos de extremos. O vienen que no han hecho deporte nunca y ya les duele porque tienen un estado físico malísimo, ni movilidad, ni tono de fuerza, ni nada. Y hay que abordarlo de una forma diferente, de educarles a que tienen que entrenar, ¿ok? Moviliza, entrena, muévete. Y luego está el otro extremo que los que vienen de hacer CrossFit, Power, la modalidad que sea, de que el problema se va agravando porque no quieren parar. Empiezan a tener una molestia, siguen, cada vez la bola se hace más grande, hasta que ya llegan, porque me llegan cuando ya están reventados perdidos, o se han operado, o están a punto de operarse, y el problema es ese precisamente, no contar con alguien que sepa desde un inicio. O sea, sí que te vas a poder recuperar muchísimo más rápido que si la bola se va haciendo más grande. Y empezamos también a tener demasiada en cuenta, y esto se me va a criticar, la opinión del médico. ¿Por qué? Porque nos mandan al trauma. Y el trauma está especializado en cortar y pegar.
en Sí, operar, tío. No en el trabajo, en el entrenamiento, en la parte más terapéutica. sí. Lo que no puede ser es que, cada vez menos por suerte, pero que haya muchísimos traumas que te digan, olvídate del gimnasio, olvídate de hacer fuerza, piscina y aquí está pilates, si no te opero. Total. De hecho, yo desde aquí quiero mandar un mensaje, ojalá lo escuche mucha gente. Si un trauma, si un traumatólogo te dice piscina, sal de ahí. Sal de ahí porque significa que ese tipo no se ha actualizado, no ha investigado, se ha quedado con mensajes de hace 20 años y al final el único perjudicado vas a ser tú. Mira, aquí hay una cosa, yo me encanta ponerme en la piel de la gente Ujú. y intentar entender por qué hacen eso. Yo entiendo que te cures las manos porque si le mandas o le recetas algo, pueden venir luego a echarte las culpas a culpa a Pero es que ti. por eso al final. Sí, el problema es que justamente eso se agrava. También entiendo que la seguridad social y como está a nivel de medicina hoy en día en España es complicado y me dicen los médicos, es que me escribieron varios traumas, me decían, Rubén, yo mañana puedo meter en quirófano a 2 personas y meterle clavos y tornillos y hacerlo rápidamente, pero si le mando readaptación, me pueden tardar un periodo de 9 o 10 meses para que empiece. Entonces, ese es el siguiente problema, que empezamos tarde a poner cartas en el asunto. Y me dice la gente, no, es que tengo cita el mes que viene para que me vea el trauma. Un mes entero perdido, un mes entero que cada vez estás más débil, un mes entero que los Y me dolores entero cada que vez vas a más. peor. Vas a peor, exactamente. Eso Entonces, es. no empiezas a tomar acción por miedo, no te dejas guiar, no te dejas ayudar. Pero hoy en día hay tantísima información que podemos buscar y encontrar que si tienes un mínimo de criterio, pues vas a poder, como hablábamos antes con el caso de Paco Bravo, un Ujú. atleta de CrossFit Game, que después de estar con 10 médicos y yo le ayudé a recuperarse de su hernia en muy poquito tiempo y volver a competir cuando le habían dicho que se olvidase de esto. Entonces vas a escuchar un montón de opiniones, pero coge a una y empieza con el movimiento, no con la operación. Deja la operación para el último recurso. ¿Sabes lo que decía Voltaire? ¿Qué decía? Decía, el médico te entretiene hasta que la naturaleza hace su trabajo. Buenísimo. Y es así, o sea, yo lo tengo clarísimo. Si una persona realmente le pone empeño a recuperarse, le pone atención, a hacer las cosas bien, a nutrirse bien, que muchas veces no se le da Sí, importancia, total, a reducir sus niveles de estrés, total. que es clave en la recuperación, ¿no? Bajar ese cortisol, a moverse y a darle circulación de sangre a esa zona, obviamente con cuidado y trabajando desde el umbral del dolor, es cuestión de tiempo que esa persona vaya a empezar a recuperarse e incluso muchas veces a reabsorberse. Sí, hay casos y casos que los médicos hay algunos que son los red flags, que si ya tienes una pierna que se te va hinchando, que tienes una pérdida brutal de fuerza, que hay casos en los que sí que hay que operar y de sí o sí. Pero no puede ser, lo que no puede ser es que sea la primera opción. Tengo un caso de uno, que es que fíjate el ejemplo, le dice el médico, le ve las pruebas y le dice, te tenemos que operar. Cuando le van a operar, eso a la primera, ¿eh? A la primera no puede ser, tío. Un tío que no ha hecho nunca nada de entrenamiento de recuperación, de readaptación, de fortalecimiento, a la primera a operar. Y resulta que no se opera porque le sale un quiste sebáceo en la espalda, que por infección no podían operarlo, y se pega un mes y medio sin hacer nada, sin trabajar, de baja, tal y cual, dando sus paseitos, y el dolor disminuye. Y al mes y medio, cuando le quitan el quiste, le dice el trauma, pues ahora que estás mejor, lo mismo no te opero. La estructura ósea era la misma. Era la sintomatología lo que ha cambiado. Y ha empezado un proceso de redactación y está recuperado. Tú imagínate a esa persona que hubiese tenido que pasar por un proceso de operación, que te pueden tocar un nervio, que te pueden pasar mil cosas, y ha sido fruto de el Total. azar que por suerte no ha tenido que hacerlo. Pues esto pasa así de veces, y esto es No, una cosa que a mí no me entra. pasa muchísimo, pasa muchísimo. Al final lo que sucede es que quien solo tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. Efectivamente, pues eso le pasa a los traumas. Exactamente. Y claro, a mí me encanta darte voz a ti porque al final, fíjate, trabajas con muchísimas personas que pasan por ahí y a las que le estás ayudando a que no pasen por quirófano. Totalmente. Es que esto, de verdad, yo que he pasado por quirófano, lo veo súper necesario. Y ojalá, yo he pasado porque a día de hoy eh, he pasado, pero ojalá pudiera no cambiar las cosas que han cambiado porque he aprendido muchísimo gracias a este tipo de cosas. Me he concienciado y también de divulgación me he concienciado. Pero que por favor, que no se queden quien esté escuchando esto con una respuesta, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro. Exacto. Porque es que cada persona es distinta y debes buscar, si no, un martillo, un destornillador y todas las opciones que sean posibles para ti.
Rubén, mira, hay una cosa que me interesa mucho porque normalmente a los powerlifters se les asocia con personas muy rígidas, como muy limitadas, no tienen ningún tipo de interferencias en su entrenamiento. Y me gustaría que hablaras un poquito de cómo influyen las interferencias en el entrenamiento del powerlifting. Por ejemplo, si es normal que un powerlifter pueda salir a correr, que haga otro tipo de disciplinas, porque creo que es una disciplina en general bastante más cerrada, aunque desde tu Sí, perspectiva me correcto. consta que tú eres un tipo como mucho más abierto, ¿no? Sí. Mira, en los deportes de fuerza en general, lo que pasaba es que antiguamente éramos muy poco atléticos. Desde la Ujú. halterofilia era muy típico ver a los campeones soviéticos antiguos con unos barrigones increíbles. Ujú. Y esto ya ha mejorado muchísimo y cada vez se tiene más conciencia de la nutrición, de la capacidad atlética, del GPP en general y de ser más atlético en general, independientemente del deporte que practique. Entonces cada vez tenemos físicos más atléticos y más en forma en general. Pero lo cierto es que si tú quieres alcanzar tu máximo nivel vertical en una única cosa, ya sea halterofilia, powerlifting o lo que sea, tú tienes que intentar minimizar al máximo la interferencia. Otra cosa es que tú digas, vale, yo sí quiero ser campeón, pero quiero estar sano, quiero disfrutar de otras actividades y quiero, digamos, poder hacer más cosas. Y entonces buscamos las herramientas, como pasa un poco en el CrossFit, de poder hacer esto sí y esto no por su coste-beneficio. Entonces, si yo quiero ser el campeón del mundo de powerlifting, pues sí, vas a tener que hacer solo powerlifting, como vive mi atleta, mi socio Víctor, que entrena 2 veces al día, pero hace solo entrenamiento específico para powerlifting y camina y ya está, no hace ninguna otra cosa. ¿Cuánto Yo, dura un entrenamiento de powerlifting? depende de la metodología, pero sí, a grandes rasgos, ponle para un atleta profesional unas 3 horas por sesión. Entre el calentamiento, un par de básicos que hacemos en el día Sí, sí. normalmente, más los auxiliares. Más o menos se va a mover en torno a 2 horas y media, 3 horas aproximadamente. ¿Vale? Luego hay metodologías que hacen más sesiones, que a lo mejor son sesiones más cortitas, pero esa es un poco la idea. Lo normal, 4 o 5 sesiones a la semana, que es lo que nos vamos a encontrar unas tres horas aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, sí que juego al pádel, juego al vóley, juego al spikeball, me gusta mucho mantenerme muy atlético, siempre lo he sido, también traigo la base y me es más fácil. Y entonces hay ciertas actividades que generan menos interferencia. No es lo mismo echar un ratito de pádel que ponerme a jugar al fútbol. La carrera es lo que más impacto va a generar, más daño muscular y más interferencia. No es lo mismo que hacer un poquito de cardio en la elíptica. Claro. Entonces, tú puedes decir, vale, sé consecuente con tu objetivo. Quiero ir a full con una única cosa y no salirme de ahí. O, vale, yo quiero ser competitivo, pero quiero ser feliz también, porque es que a mí personalmente me hace increíblemente feliz el deporte al aire libre, el deporte con otras personas y sentirme ágil. Y es que me gustaría que dieras luz a esto, Rubén, porque a lo mejor yo es que estoy súper fuera ahora mismo del mundo del powerlifting, pero me consta que había personas que encima no eran profesionales, que no salían a correr o no hacían determinadas disciplinas porque tenían interferencias con su entrenamiento. Yo Sí, digo, o sea, pero al final, tío, que no te dedicas a esto, no te pagan exacto, y no vas a mejor, o sea, incluso en muchísimos casos es beneficioso que las personas exacto. hagan más movimientos, aumentes su NIT, baje el cortisol. Exacto. Esto viene un poco porque pues, metodologías como, o atletas como los soviéticos, cuando ya llegan a sus etapas más últimas, están súper especializados, pero claro, es que llevan 20 años desde que son chicos haciendo de todo, haciendo de todo tipo de deporte, de todo tipo de actividades y practicando todo. Tienen una base muy buena. ¿Qué ocurre en Estados Unidos o en España o en cualquier país que no tengan esa visión desde la escuela? Nosotros no tenemos esa capacidad atlética desde pequeños. No nos han hecho entrenar de todo en la escuela. Como mucho con suerte has practicado un deporte. Te faltan muchas habilidades y te faltan muchas bases para luego estar sano cuando seas más mayor a nivel de coordinación, de potencia, de control, de todo, ¿no? Y ocurre que los niños hoy en día cuando se meten en el deporte para conseguir un objetivo, pues se obsesionan y están 2 años que solo practican eso, solo hacen eso y acaban muy quemados. Entonces, tienen las patas muy cortas, son como estrellas fugaces que le decimos. Y aunque no sean profesionales, viven como tal, pero no se dan cuenta de que eso no lo pueden mantener. Entonces, es mejor que te genere un mínimo de interferencia, que dependiendo de lo que hagas te puede ser incluso beneficioso, pero que seas capaz de mantenerlo en el tiempo todo y que estés sano y que hagas un poco de todo. Tío, es muy sano a nivel mental también irte con tus colegas o con tu familia o con tus amigos a hacer un senderismo, echar una partida de lo que sea, hacer otro tipo de deporte.
O sea, te picas con tu colega, hace dominadas, ¿no? Como tengo algunos, tía, no pasa absolutamente nada. No te vas a morir ni nada. Total, pues está bien y por eso precisamente quería también sacar un tema que hemos justo hablado hace un ratito, y es la cantidad de personas que se bajan del barco. O sea, comentábamos, ¿no? Cómo había ciertas figuras que estaban muy dentro, ya no digo incluso ni del powerlifting, Sí, sí, en general. sino del mundo del fitness, Sí. del entrenamiento, que eran como muy de estar ahí, de Y de mostrar compartirlo, ¿no? De y mostrarlo. de compartirlo. Y ya se está viendo como que están out. Al final entra en juego la vida, ¿no? El camino natural de la vida. Hay varias etapas, siempre lo digo, tú puedes, si empiezas siendo un estudiante, pues cuando terminas, o te metes con la carrera y empiezas a práctica, estudios, no sé qué, y empiezas a tener estrés y lo sumas con esto y tu rendimiento empieza a caer, y empieza a desmotivar un poquito. Luego empiezas a trabajar y te cambia por completo la vida. Luego que si son gastos, luego que si soy padre, que si me independizo. Entonces empieza a sumarse un montón de cosas y es una cuestión que la gente no hace esto realmente porque le gusta, sino porque únicamente o por un objetivo externo competitivo o simplemente por un tema de reconocimiento, porque es un deporte como CrossFit, halterofilia, que sea, que te sientes también como el centro de atención en muchas Ujú. ocasiones. Cuando ya pasa eso, o esa sensación de efervescencia, pues cambia. Tú al inicio de cualquier deporte te dices, hostia, pues para hacer la primera vez no se me ha dado tan mal. Es como si te digo ahora cuando cogí la maza, "Uf, pues en verdad lo he cogido más rápido de la cuenta y me vengo arriba y me crezco". Esa sensación es adictiva. Esa Ujú. sensación dopamínica adictiva. Total. Cuando ya no la tengo en un deporte porque ya ha pasado ese periodo, paso a otro. Pero ya no solo en un deporte, sino en otra actividad, Total. cualquier otra cosa en la vida. El enamoramiento, ¿no? Exactamente, exactamente como, como con las relaciones, ¿no? Esos primeros 6 meses en las que estoy a full con una persona y típica persona que va de un lado a otro cambiando sus relaciones precisamente por estar enganchado a esa sensación. Total, y sucede en todos los ámbitos. Y, y bueno, desde aquí, pues yo creo que Rubén y yo tratamos de defender un poco, como diría Epicteto, que antes de emprender una acción examina antecedentes y consecuencias, de lo contrario, al principio te iniciarás con entusiasmo, pero según aparezca la dificultad te verás obligado a renunciar vergonzosamente, ¿no? Exacto, totalmente. Es que es tal cual. Y no se trata de que no puedas probar y hacer cosas, porque tú puedes probar y hacer de todo, pero si tú has decidido ser consecuente con una cosa, que sea capaz de mantenerlo. Y, y tú, por ejemplo, viendo todo esto, ¿a quién hayas visto tú, a lo mejor no puedes decir un nombre, pero que digas, "Buah, este tipo era rival mío, este tipo prometía mucho, pero se ha bajado del barco"? Tú sabes la cantidad de mensajes que tengo, tanto en Instagram como en personas que me dicen, Rubén, voy a por ti. En estos 10 años, 11 12 compitiendo, Rubén, voy a por ti, Rubén, te voy a ganar, Rubén, no sé qué. Y luego te das cuenta de una cosa, que simplemente, dice, el nivel va subiendo un montón, porque sube increíble en todos los deportes, pasa también en el CrossFit y demás. Pero no es tan fácil el llegar arriba y más difícil en la parte de mantenerse. Y cada año llega un nuevo, esto es como el boxeo, las artes marciales, siempre llega un nuevo rival que genera muchísimo hype, que se viene arriba y está constantemente diciendo, este va a ser el próximo, este va a ser el próximo. Pues todo el mundo quiere carne fresca, quiere algo, algo nuevo y que desbanquen al que está, digamos, en esa posición. Y lo he visto conmigo, pero lo he visto con mis propios atletas también, como Víctor, que lleva tanto tiempo también siendo el campeón de su categoría, o como Tony, o como muchos atletas que tengo. Y constantemente es ese mismo mensaje, esa misma mentalidad. Una competición o un entrenamiento que se te da muy bien y se acerca un poco al campeón, que luego a la hora de la verdad no suele pasar, porque entran en juego muchos más factores, y ya todo el mundo, guay, este te va a ganar, este te va a ganar, este te va a ganar, cuidado con este. Y esa presión con la que hay que vivir por estar arriba, a mí realmente me gusta, porque ya entiendes que la historia se suele repetir. Y oye, una cosa a nivel ya curiosidad, no sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo hace 10 años un novato para alcanzar ciertas marcas tardaba, me lo invento, 3 Sí, años. sí, esto me encanta. Ahora un novato para alcanzar la misma marca que un novato hace 10 años tarda 6 seis meses. meses, iba a decir lo mismo. Esto es muy interesante. Esto tiene una explicación. Yo lo he visto, por ejemplo, con la cifra de 300 kilos. 300 kilos en peso muerto, ¿vale? 300 kilos en peso muerto antes tenían muy pocos. Yo lo logré por primera vez, me acuerdo, en 2018 y en mi categoría solo había uno que lo levantase en peso muerto.
conforme ha ido siendo más mainstream el deporte, se perfecciona también la metodología de entrenamiento, pero sobre todo se normaliza unas marcas a nivel mental, ¿vale? Cada vez se llega a esa cifra más rápido o más personas son capaces de hacerlo. 400 en peso muerto, nunca antes lo había hecho alguien, llega uno y cuando uno lo rompe, más personas de repente no necesitan otros 10 años, otros 20 años o toda la historia para hacerlo. Hafthor, el famoso de la montaña, Total. que antes de él hicieron los 500 kilos, ¿no? Lo hizo Les doy. Eddie Hall. Nadie lo había hecho. Y lo más cercano eran 466. Fíjate el salto hasta los 500. Pero de repente lo hace él y ahora llegan 5 o 6 contendientes que están rozándolo y que están por ahí en muy poquito tiempo. Es una locura. Bueno, pues esto pasa con todo. En tu gimnasio, en mi gimnasio, en cualquiera. Si nadie nunca ha hecho 300, ¿vale? Se tarda. Pero en el momento que lo hace uno, en cuestión de muy poco, de repente 5 o 6 empiezan a hacerlo. Es increíble. Pues se normaliza. Sí, tío. Y seguro que lo has observado porque me consta que eres un tipo con una mentalidad muy abierta. Pero también pasa en los negocios. O sea, Total, cierto. una cosa que dices, de repente tú estás ganando X, pero ves que tus colegas están ganando 10 y dices, hostias, El termostato el financiero termostato financiero, el termostato de la barra y el termostato de la vida. O es sea, brutal. es increíble y por eso influye mucho el entorno. No había alguien, no recuerdo quién, pero seguro que tú te acuerdas a lo mejor más, que decía que era más importante que los objetivos, los estándares. Ah, Tus claro. mínimos. Tus mínimos son más importantes, digamos, ¿no? Que Sí, se... no vas a llegar a tus aspiraciones, pero es muy difícil que te muevan de tus estándares. Sabía que tú se lo sabías. Exactamente, pues es que es completamente así. Si tu entorno en esta vida es, me voy a poner un ejemplo que se me va a tirar el cuello, de funcionario, tú vas a acabar pensando más, es más probable que acabes pensando como un funcionario. Si tu entorno son todos de emprendedores, es más probable que acabes tomando acciones y pensando y moviéndote más como rollo emprendedores. Si tu entorno es más conservador, si tu entorno es tal, lo difícil es salir, romper las reglas, que no significa que no sea posible, pero es lo difícil. Yo lo he visto en mi gimnasio de repente se ha creado un know-how de un montón de chavales creando contenido. Porque me vieron a mí, empezó otro, le fue bien tal, y ahora chavales con 15 años creando contenido y haciendo exactamente lo mismo. Entonces como te vas nutriendo del resto y es como lo mínimo, es tu estándar. Pues esto es exactamente igual aplicado a todo. Si todo mi entorno gana 10.000 porque me voy a un sitio, como dicen ahora, me voy a Miami porque allí me pongo más incómodo porque todo el mundo gana 10.000, me obligo a intentar ganar esos 10.000. Sí, y además, esto a mí me gusta que lo estemos hablando desde esa perspectiva porque no lo estamos haciendo desde una perspectiva en la que muchas veces suele decir, no, si no tienes esto es No, todo no, no, basura, no. sino precisamente estamos poniendo un ejemplo real que me acabas de contar ahora mismo con lo que pasa con las barras. Sí, sí. Yo esto me acuerdo cuando dirigía un centro deportivo, me acuerdo en los primeros años, en 2014 o así, tenía una chica que hacía dominadas. Las demás tardaban en sacar la dominada 4 meses. 4 meses. Y era, ay, a ver si saco la dominada, a ver si saco la dominada, a ver si saco la dominada. Bueno, tío, te puedo asegurar que a los 2 años, ya cuando tenía en el gimnasio, imagínate, a 20 chicas o 30 chicas que hacían dominadas así con facilidad, ¿no? Sí. Rollo 10 repeticiones, tal. La nueva que se apuntaba la sacaba a las 3 semanas. Esto es brutal. A las 3 semanas sacaba la dominada cuando antes tardaban 4 meses. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Pues lo que tú dices, ¿no? Si yo veo que este lo hace normal, que este lo hace normal, que este lo hace normal, digo, bueno, si no lo hago, me echo fuera, ¿no? Este factor tribal. Y que se aplica a todos los Luego pasó, niveles. luego pasó en los muscle up. Cuando Claro. veían que hacían dos chicas muscle up, de repente que se lo sacara a la tercera era muy difícil. Pero luego me acuerdo que ya tenía en el gimnasio varias chicas que hacían el muscle up como con facilidad y de repente la nueva tardaba lo mismo. O sea, tardaba como otras 3, 4 semanas en sacárselo. Y decías, qué pasada, cómo afecta el Es increíble. estándar de lo que tengas alrededor. Pero lo que la gente no entiende es que hacia abajo también funciona igual. Qué bueno. Como tu estándar también sea para abajo, menos de lo que tú tienes, te tira hacia abajo y te empieza a generar una creencia limitante. Si ti todo el rato estás escuchando que no se puede ganar más de 2.000 euros en España, no se puede ganar más de 2.000 euros en España, no se puede ganar más de 2.000 euros en España, y tú empiezas a repetir ese mensaje también, tu cerebro no quiere ser incongruente consigo mismo. Exactamente. Entonces va a tomar inconscientemente también acciones que te llevan a que no se puede lograr eso. Sí, macho. Mira, voy a contar una cosa que creo que a la gente le va a gustar.
Se llama la ley de los cristales rotos. No la conozco. Pues mira, es la siguiente. Si tú te encuentras en una noche en un barrio, vas paseando o en tu propio barrio, un escaparate que tiene los cristales rotos, es muy probablemente de que antes de que termine la semana, otro escaparate de ese mismo barrio tenga los cristales rotos. Pero es que antes de que acabe el mes, muy probablemente varios ya estén de ese estilo. Lo mismo que si te encuentras un retrovisor roto o te encuentras, por ejemplo, basura en el suelo. Si tú vas a un sitio y te encuentras basura en el suelo, es muy probable que la próxima vez que vayas no es que no haya basura, sino que haya más basura. Sí, sí, sí. Y que cuando vuelvas de nuevo sea un estercolero. Pues sucede exactamente lo que tú dices. O sea, puede pasar que tú digas, bueno, no pasa nada porque esto sea así, Yo no lo soy. yo no lo soy, pero el tanto para bien tener las cosas recogidas va a hacer que tengas luego el resto de las cosas recogidas, como que para mal Sí. tener un papel en el suelo Cada vez te haga que da más tengas igual. toda la habitación desordenada. Esto me resulta curioso porque lo he vivido en mi ciudad con los coches, con los cristales rotos de los coches. De que de repente en una calle que nunca había habido nunca un coche con un cristal roto, en esa misma semana de repente aparecían 3 coches con el cristal roto. O el tema de la basura, cuando te vas a un país de Centro Europa, la misma persona que aquí tira basura en la calle, allí no la tira porque allí nadie lo tira. Es curioso. Totalmente. O sea, tú, por ejemplo, puedes ir, imagínate, puede ser la persona más cochina del mundo, en tu barrio, tu casa, lo que sea, que vas a Dubái, por ejemplo, que te encuentras todo limpísimo, recogido y demás, y dices, ¿dónde tiro esto? ¿Dónde tiro esto? Ostras, aquí no hay nada. No quiero ser yo el que rompa la armonía, ¿no? Total. Pero, porque dices tú, como lo que comentabas antes muy bien, porque a nivel de coherencia, tú quieres actuar con coherencia con lo que existe a tu alrededor. Y eso funciona tanto en las barras como como por ejemplo el tema de los negocios y el dinero, ¿no? Yo creo que algo que ha pasado es que, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, nosotros hemos visto como amigos nuestros, lo hemos visto como facilidad, ¿no? Además, amigos que ya no es exactamente gente con la que tú has crecido, sino gente que a lo mejor has hecho por redes sociales o que te has Total. hablado o que has generado pues, esa afinidad. De repente ves que ellos están haciendo, me lo invento, ¿no? Lo que dices tú antes, 10.000. Y dices, uy, si ellos hacen 10.000 y tal, y yo, jope, tengo las mismas marcas que ellos y demás, ¿no? Y tengo, Me imagínate, muevo en el mismo entorno, tengo el mismo tal. entorno, imagínate, dices, tengo los mismos seguidores, me lo invento, ¿no? Sí, Dices, pues yo debo hacer 10.000 también. claro. Si no los hago, es que hay algo en mí que está mal. Ya no dices, no, la vida es injusta, no, me están... No, 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 dices, algo en mí está mal. Sí, sí, puedes tomártelo como diciendo, no, es que buscar excusas de por qué este sí que lo hace, o inconscientemente, si tienes esa tendencia al crecimiento y, vale, voy a ver qué es lo que está pasando porque yo no estoy así. Y por eso te quiero preguntar a ti, porque eso me interesa a ver cómo lo has vivido. ¿Cómo te has desarrollado tú a nivel de emprendedor? ¿Cómo ha sido? Porque yo imagino, ¿no? Que el tema de superar tus marcas habrá sido por tener ciertos modelos, ciertos roles y demás, pero creo que puedes inspirar mucho porque ya justo comentabas antes, ¿no? Como en tu gimnasio o en alrededores, pues estás ayudando a gente a... Yo soy un veneno, como José Lía que dice esa picadura de la cobra que tanto Sí, comenta que me hace mucha gracia. Yo soy, pero me ha pasado desde siempre, no es que sea influencer, soy influyente en mi entorno desde sí. siempre, tanto para el deporte, yo crecí el Power en Huelva, en mi ciudad, porque yo hablaba con tanta pasión del deporte que la gente es que no podía hacer otra cosa que querer venir. Tengo amigos tatuadores, amigos peluqueros, amigos tal, que no habían hecho nada de Power nunca y simplemente de juntarse conmigo, dije, yo tengo que probar esto por cómo lo habla, por cómo lo cuenta, por cómo lo vive, ¿no? Sí, sí. Pues se traslada exactamente igual con el emprendimiento. Cuando tú le hablas a alguien de, tío, mira, aprende habilidades comunicativas, mira la importancia de crear contenido, mira la importancia de ahorrar para tu jubilación y entender cuando lo transmites desde esa forma, no simplemente desde el, no, tú esto no sabes. No, no, no. Le metes un veneno. Entonces, yo he crecido mucho siempre intentando influir para mi entorno. A veces más positivamente, a veces más negativamente, porque también te puedes pegar hostias como con todo en la vida. Pero eso es una cosa que me ha pasado siempre para cualquier cosa. Y entonces, a mí el mundo del emprendimiento siempre ha sido una cosa desde un punto de vista diferente con el entrenamiento. Ha sido como, para mí, es como ver de qué soy capaz.
siempre ha sido desde el punto de vista de voy a empezar un proyecto nuevo, por ejemplo, una agencia de marketing de contenidos con un chico nuevo filmmaker para ver a dónde soy capaz. No tengo ninguna necesidad, al revés, es más trabajo, es más quebraderos de cabeza y podría estar más tranquilo con mi vida orientada solo para la atleta. Pero yo necesito estar constantemente haciendo algo, eso para empezar, y también ver de qué soy capaz. Entonces me gusta mucho el crecimiento de forma general y la gente me pregunta el por qué y digo, no es que haya un por qué, es simplemente autosuperación. Sí, yo creo que en esto tenemos bastantes similitudes porque somos personas que como muy intensas en el sentido de que nos motivamos muy Y rápido. obsesiva, sí, sí. Sí, sí, nos motivamos muy rápido. Enseguida vemos algo y decimos, ay, pues cómo mola, ¿no? Y quiero saber más, y cómo lo hace, y cómo lo hace este, y qué está Eso es, haciendo, y cuánto gana, y por qué, y cuántos tiene trabajando, y cuántos eso es. no tiene, ¿no? Y eso lo hacemos sencillamente por curiosidad, ¿no? Total. Yo creo que es algo que también tiene que ver con lo que has comentado antes, ¿no? Que también puedas ser fan de, por ejemplo, las barras, ¿no? Y digas, pues, bueno, porque si hay más barras con distintos modelos, aunque sea muy poco, pero quiero saber por qué están, ¿no? Exacto. Si hay Y mercado en hasta que esto. no conozca el último motivo, el que por qué, no voy a parar. ¿Y quién ha sido, por ejemplo, a ti, quien te ha inspirado, por ejemplo, para meterte en esta parte más de negocios y más de empresarial, por decirlo de una forma? Pues no ha habido una única persona, por así decirlo, pero yo recuerdo una frase o un momento siempre en la universidad, que estábamos en segundo o tercero de carrera y tenía un profesor que me gustó mucho, que no era ni de deporte, que era un abogado, que nos daba la parte de derecho. Y nos dijo una vez, oye, ¿quién de aquí quiere ganar 3.000 euros? Dijo, al mes. Y levanta todo el mundo la mano. Pero ¿quién de aquí está dispuesto a ganar 3.000 euros al mes y dormir 5 horas al día? Y solo mantuvieron unos cuantos. ¿Y quién de aquí está dispuesto a tal? Y nos dio una charla contándonos un poco, como que nos rompió las barreras de que las cosas eran posibles, pero requerían un esfuerzo, requerían ser diferentes. Lo asocié rápidamente con la parte del deporte, porque para mí el emprendimiento siempre ha estado la mentalidad muy relacionada con la parte del deporte también, y de hecho hay varios libros de cómo lo relacionan de Mark Cuban, un entrenador de toda la parte de la NFL que me gusta mucho. Entonces siempre lo he relacionado y ahí me hizo también mucho clic y empecé a meterme también en eso. Y fue un camino también natural de, oye, mi negocio crece, tengo que empezar a gestionar más personal, tengo que empezar a gestionar más dinero, tengo que empezar a gestionar más marketing si quiero seguir haciéndolo crecer. Y fue una cosa también muy natural en ese sentido. En cuanto a referentes que haya tenido, leo, me gusta aprender y leo, igual que pasa en el entrenamiento, con el emprendimiento de todo, desde todas las áreas y de todos los tipos. Gary Vee, veo a Iman Gazzi y me motivo porque encima Iman Gazzi hacía powerlifting, yo no sé si tú lo sabes, pero No, no lo Iman sabía. Gazzi empezó haciendo powerlifting en Rusia de pequeño y tenía un canal de powerlifting, o sea, Increíble. es increíble. Entonces, me encanta conocer las historias de todo. A día de hoy veo, estábamos hablándolo antes, todo tipo de podcast. Me gusta, no es que tenga una única persona, me gusta beber de todo el mundo y en realidad no casarme mucho con ninguno. Y mola mucho porque sí que es cierto que el tema del deporte cada día siento que está más ligado al tema de los negocios. Sí. Siento que te da esa confianza en ti mismo que creo que si tú empiezas únicamente por dinero no vas a alcanzar jamás. No. Pero sabes que vas a tener estancamientos como en el deporte y que no todos los años, como te dicen, vas a facturar no sé cuántos más, sino que va a haber a lo mejor un año de estancamiento, pero en el siguiente lo duplicas, como pasa en el deporte, que un año no he mejorado ni un kilo en mi sentadilla, pero el año siguiente he mejorado lo que no he mejorado en los dos últimos anteriores. La mentalidad de solucionar problemas constantemente, de aprender de diferentes vías, o sea, es que tiene muchísimas cosas. Sí, a mí me ha inspirado también muchísimo porque, claro, o sea, ah, yo creo que también le pasó eso también, como a David Marchante, que Claro. al final el techo que tú tienes cuando, imagínate, vas a levantar sentadilla, de cierta forma, sabes que tienes, imagínate, la espada de Damocles hasta determinada edad, me lo Sí. invento, ¿no? Por estructura, por lo que sea, por lesiones, cosas que no pueden estar bajo tu control. Pero, por ejemplo, a nivel de empresa, de negocio, al final es una cuestión que se podría decir que es infinita. Sí, sí. Porque si vas mejorando las cosas, lo que haces lo vas haciendo mejor, si colaboras con más personas puedes escalar, puedes apalancar. Hay conceptos como que son muchísimo más amplios y
es un tema fascinante, ¿no? Y me encanta porque creo que cada vez la cultura que hay en relación a esto es más sana, porque yo creo que concretamente en España siempre ha habido una cultura muy desde la envidia, desde la escasez, desde esto está feo, el dinero es malo, y estamos viendo que el dinero no es malo. Precisamente, al final, cuando nosotros pagamos por algo, sencillamente es porque le estamos dando valor. Exacto. O sea, tú sabes que cuando un cliente tuyo, por ejemplo, te está pagando, me lo invento, 200, dices, ostras, este tipo está decidiendo de su apartado de energía, ¿no?, Exacto. dedicar este esfuerzo a mí. Voy a corresponderle de la siguiente manera. O sea, es que si alguien te está pagando, me lo invento, 2, pues dices, oye, tío, casi que te lo tomas como un insulto o una ofensa, ¿no? Y dices, "Oye, no me está dando ni lo que es un café a día de hoy". Sí, sí, totalmente, totalmente. Es verdad que la mentalidad está cambiando, gracias un poco también a las redes y demás. Lo que pasa es que como todo, pues se polariza también Ujú. un montón y salen extremos, pero sí que hace falta mucho trabajo todavía de hablar sin tapujos de todo esto, porque todo lo que tú no hablas se vuelve oscuro y se vuelve cada vez peor. El otro día hablaba en un nuevo canal que he abierto de emprendimiento, de todo el tema, un libro del Código del Dinero de Raymond Sanson que tú has traído aquí Sí, al podcast, que me encanta y es uno de los primeros que empecé sí. a leer porque le encanta la parte de escritura y tiene un montón de libros. Y hablaba un poco de la revisión de su libro y me comentaban de cómo precisamente las personas que menos hablan del dinero son las que más se quejan de él. O sea, solo cuando hablan de dinero es para quejarse o para hablar de estatus, de excusas y demás. Ujú. Entonces, es como cuando tú a un hijo o una hija le prohíbes, no le dejas salir, no le dejas tener libertad y luego llega un punto, con la adolescencia, y luego llega un punto más adelante que eso se multiplica, ¿no? Y es una Sí. bomba de relojería mucho más grande. Pues esto pasa un poco también con todo el tema de la cultura financiera. Sí, sí pasa. Y al final hay gente que lo lleva bien y lo utiliza, ¿no? Y reconoce ese error diciendo, wow, he tenido muchos años una venda en los ojos, ahora es momento de ponerme las pilas. Total. Pero luego también pasa que hay gente que dice, pues es que esto no debería ser así porque hay mucha desigualdad. Y dices tú, a ver. O sea, em, hay un tema que yo creo que es inviable, o sea, que es inviable, que es innegociable y es el indiscutible, que es el hecho de ver cómo la humanidad ha prosperado. O Total. sea, vale que hay mucha más desigualdad, pero por ejemplo, Hay menos pobreza, esos son pero hay menos datos. Hay pobreza. menos pobreza, Es esos son imposible datos. de discutir. En España mismo, no nos tenemos que ir a África, que esto lo he hablado muchas veces. Bueno, Nassim Taleb habla mucho de esto, que está claro que estamos mejor, pero en España mismo, antes la gente dice, no, es que antes era más fácil comprarse una casa. Antes la gente se moría de hambre, literalmente. Ahora nadie se muere de hambre. O sea, es muy difícil ver que sí, no vas a poder a lo mejor acceder a una casa cuando tú quieres o tal, pero lo que es el acceso a cosas básicas como la comida no es como antes. Total. Y bueno, dentro de que no, ojo, no se puede acceder a una casa, no se puede acceder a una casa de cara a los estándares que tú quieres y en el barrio que tú quieres. Bueno, eso es Pero, otra. Eso aquí en Madrid, por ejemplo, os pasa muchísimo. claro, pero tú te puedes comprar una casa en muchas áreas Exacto. fuera de Madrid. O sea, hay casas a día de hoy en España, ¿vale? Y lo que pasa es que mucha gente no se informa, pero tienes casas por 40.000 Sí, sí, euros. total, Lo total. que pasa es que, claro, no van a Todo el estar, mundo no quiere van a vivir en el estar, centro. claro, no van a estar en la calle donde tú quieres vivir al lado de tu madre, por ejemplo, o al Exacto. lado de tu padre. Pero sí que hay casas muy baratas. Y encima, con internet, tú puedes trabajar y demás. Entonces, la riqueza es indiscutible. Lo que pasa es que, como tú dices antes, ¿no? Hay mucha pereza, hay mucha desidia, hay mucha envidia. Y Y que es un eso, discurso muy fácil de comprar. lo fácil es de comprar, ¿no? Lo fácil también es decir, por ejemplo, que Rubén se dopa, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro, claro. Oye, por Totalmente. cierto, en el powerlifting hay dopaje, ¿no? O sea, Sí, sí, hay sí, dopaje sí. que Sí, flipas, sí, ¿no? hay Porque... dopaje, hay dopaje. Pero te voy a decir la verdad, menos que en la halterofilia. Te voy a decir por qué. Porque está separada las federaciones con doping y sin doping. Entonces, como hay federaciones libres donde no hay ningún tipo de restricción, Ujú. hay la federación con controles, hay doping, pero está más limpia. Como en la halterofilia solo hay una única vía y todo el mundo compite, o sea, y encima hay más dinero en juego, más reconocimiento, más tal, el coste del riesgo es más beneficioso, pues hay más cantidad de doping en la halterofilia que por ejemplo en el power o en las modalidades de deporte que están separadas. Entonces hay menos casos. Hay, pero hay menos casos. ¿Y tú qué opinas del dopaje? Cuéntame, porque... He visto tu entrevista con Lidia y ¿Sí? la parte del debate y me pareció muy interesante, muy curioso.
los dos puntos de vista y demás. Mira, hay una cuestión innegable que tú estabas comentando de que, vale, se habla mucho del TRT ahora, el Sí, propio José Lía, ¿no? Que lo está poniendo también un poco en boca de sí. todo el mundo y demás. Lo primero es que todo tiene sus beneficios y sus contras, eso para empezar. Aunque tú tengas a un médico, a un equipo, a un Ujú. tal haciéndote las cosas, siempre va a seguir va a tener también contras. Eso es lo primero. Lógicamente, menos contras que si lo hiciésemos de forma completamente aleatoria. Que tendríamos menos problemas con el deporte que si todo el mundo se dopase y hubiese libertad y demás. El problema es que habría gente, como tú decías, que lo haría más controlado y gente que lo haría de forma completamente descontrolada. Porque tú tendrías el dinero, a lo mejor, imagínate, para tomarte la química, pero no para contratar al médico que te lo va a supervisar, mientras que otro sí que podría tener los recursos para poder, digamos, tener al médico que te lo supervise. Entonces, es bastante complejo el debate, pero cuando lo pones en pos de la salud, un poco por así decirlo, lo tengo claro. Cuando lo pones con el tema del show, pues bueno, ahí podemos entrar en decir, vale, ¿qué vas a primar más? ¿La salud en general o el show como en Estados Unidos con la NBA y demás? Sí, pero si lo piensas, para seguir un poco con la línea que propones, mm, todo lo que comienza, en un principio, solo se lo puede permitir una pequeña élite o un pequeño grupo. Pero según va avanzando, al final más personas ven que ahí hay dinero, ¿no? Porque dicen, ostras, es que aquí hay dinero. Y de repente ese precio, esa aura, va llegando a más personas porque se abarata, porque entran muchos más competidores al mercado. Ujú. Entonces, lo que en un principio, como dices tú, antes solo se podía permitir X médicos que hagan esto, muchos más médicos van a decir, ostras, mi colega está haciendo un montón de dinero con el tema de TRT, Total. me voy a meter yo también, y de repente se mete otro, se mete otro, se mete otro, y se abarata muchísimo el mercado, ¿no? Sí, sí. Entonces ya no lo hacen solo los médicos, me imagino que lo podrán hacer enfermeros, por ejemplo, ¿no? Enfermeros que te lleven las dosis, enfermeros que igual que te llevan los sueros de la insulina o lo que sea. Sí, sí. Me lo estoy imaginando que muchas veces la barrera que hay para que se investigue sobre esto es que no es legal, ¿no? O que la legalidad está ahora mismo como muy limitada o acotada a X cosas. Sí, la cuestión es que separar la parte de el show y la parte deportiva. Yo entiendo el espíritu, como decía Lidia, olímpico, de que de primar una visión del deporte, y entiendo la UFC y la NBA y demás, y que ahí es donde está la parte del dinero. Pero ahora te pongo el ejemplo de mi deporte, el powerlifting. Y ahora decimos, vale, se permite el doping y ahora yo voy a competir en un mundial y España, que es un país más desarrollado, invierte ciertos recursos en un médico y me lleva a mí todo el tema de la química para que yo pueda rendir bien, pero estar dentro de unos valores medianamente sanos. Pero ahora compito contra un brasileño, que hay muchísima cultura allí de la química, y que no quiere, no hace caso al médico porque sabe que si se mete más cantidad de X cosas va a Ujú. poder tener más resultados y le da exactamente igual la visión de la parte de la salud que pueda tener. Y aunque pudiese tener un médico, lo desobedece, porque sabe que va a poder tener mayor potencial, mayor resultado. Entonces entra en juego un poco ahí a tergiversarse Ujú. esa visión de la medicina. Bueno, es un debate sobre la mesa. Lo Sí, sí, dejaremos sí. para otro momento. Me gustaría que dejaras un mensaje para la audiencia, una idea que te gustaría compartir para terminar. Pues de forma general, dos, una relacionada con la parte, sobre todo del entrenamiento de fuerza, pero no solo para la parte de powerlifting, sino de la salud en general, de que hay que moverse más, de forma general para cualquier cosa, que todavía sigue viendo muchísima gente que no se mueve, que no sale a hacer deporte, digamos, a hacer estiramientos, a entrenar fuerza, cada vez hay menos, pero por suerte, pero todavía falta. Y luego la parte de lo que hemos hablado también, de que nos formemos a nivel, ya no solo financiero, que está muy de moda decirlo, sino todo el tipo de habilidades transversales en comunicación, en escritura. Yo sé que tú escribes muchísimo, y la gente escribe hoy en día cada vez menos. Entonces, que nos formemos también en expresarnos en habilidades más de esa pirámide ancha, no solo vertical específica de una única cosa, que nos va a ayudar un montón a todo el mundo a crecer, no solo para un emprendedor, sino también a una persona normal y corriente que vaya a buscar un trabajo. Total, y eso, justo en relación a lo que estás diciendo, para apoyarlo, es lo que nos va a permitir no abandonar. Porque cuando una persona ah, mm, invierte todo, tiene tanto coste hundido en Total, algo total.
que cuando ya lo deja ya no quiere volver por lo que le ha costado, ¿no? Imagínate, un tipo que está dedicándole no sé cuántas horas a un videojuego y ya se le borra la partida, pues muy difícil que quiera volver a jugar a ese videojuego. Pero si tú tienes ese videojuego, pero tienes alrededor de ese videojuego otro tipo de cosas y lees... Incluso 3 videojuegos más, que si uno de ellos no funciona, vale, pues ahora voy a echar un ratito a otro. Exactamente, pues ya va a hacer que puedas volver así. Así que, como tú dices, ¿no? Que no tengas solo un videojuego Sí. para poder avanzar con Y es tu un vida. poco una visión también un poco más antigua y renacentista, ¿no? En Total. plan, los antiguos pintores, filósofos y demás no tenían una única pasión, sino que se dedicaban y hacían varias cosas. Sí, Podía ser inventor, podía ser pintor, podía ser escritor. Bechini decía que un hombre debería ser un guerrero, un filósofo y un artista. Total. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Total. O por lo menos una mínima parte. No significa que las tres esas por igual, No, obviamente. pero por lo menos una mínima parte. Pero porque no vas a ser, o sea, hay gente que dice que no, un guerrero, un filósofo o un artista, ¿no? Se los imaginan ya en la cumbre de la montaña y dices, no, tío, pero para ser un filósofo o un buen filósofo, por lo menos debes plantear que quieres ser filósofo. Para ser un guerrero, por lo menos debes plantearte que vas a poder luchar, ¿no? Pero la gente dice, no, es que tú no puedes serlo. Digo, no, hombre, porque me estás mirando a día de hoy. Claro. Pero para ser bueno debo empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me metí en temas de la filosofía, yo fui señalado diciendo este dónde va, que flipado, no sé, pero también me ha pasado en otros ámbitos de la vida. Entonces, para creerte, para poder llegar a eso, primero debes creer que puedes serlo. Claro. Y debes hacerlo lo mismo con el artista. Sitiar tu cerebro. Claro, como, imagínate, tú mismo, al final, ¿quién te iba a decir que ibas a escribir un libro hace unos años, ¿no? Sí. Y al final ahora estás explorando seguir escribiendo y aportar más, pero porque rompiste la barrera de yo tengo esa confianza en mí mismo y lo voy a hacer, ¿no? Sí. Por eso me encanta que compartas esta visión tan en forma de té, porque creo que es muy saludable para que las personas no abandonen cuando a lo mejor se les caiga ese castillito que han construido. Y que esto no es una cosa que yo tuviese de siempre, que la gente piensa que yo tenía esa visión de siempre. No, mi visión era únicamente estudiar de entrenamiento, nutrición y ser el mayor friki del mundo de una única cosa. Y luego esa mentalidad, por suerte, que soy adaptable, he podido cambiar y decir, vale, para incluso seguir creciendo la pirámide de forma vertical, necesito una base más ancha. Entonces, que esto no ha sido algo que haya sido de siempre y se puede cambiar, ¿sabes? Total. Y seguro que te ha pasado como a mí. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, Rubén, muchísimos, ya ni me acuerdo, que tenía el sueño de algún día tener cierto impacto en el ámbito del entrenamiento. Tener un pequeño impacto, ¿no? Yo veía pues, a ciertas figuras, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, ¿no? Y a lo mejor leía la Men's Health, ¿no? Veía pues a ciertas figuras, a ciertos entrenadores, divulgadores, y yo les admiraba muchísimo y decía, wow, algún día podría yo también aparecer en alguna de estas revistas, ¿no? A ser una figura, pues aunque sea solo de un pequeño renombre, ¿no? Que se me mencione. Y fíjate, ¿no? Claro. Somos personas que aparecemos, por ejemplo, tengo artículos en la Men's Health, tengo artículos en Sport Life, tengo artículos en El País, en La Vanguardia, contraportadas, o sea, que dices, jamás me imaginé ser una persona de referencia en este tipo de cosas, pero sí que lo soñé. Sí. Había algo ahí que te lo... Sí que lo soñé y dije, bueno, voy a apuntar ahí, no sé si voy a llegar en algún momento, ¿no? Pero voy a apuntar ahí, ¿no? Y eso es una cuestión de vencer esos complejos que te pone la sociedad, ¿no? Por lo que decías tú antes, ¿no? De estar en este entorno que a lo mejor que te tira hacia abajo y no ver esa posibilidad hacia arriba. Totalmente. Es como si a la gente y a la sociedad nos encanta encasillarnos y no, tú vas a hacer esto y solo te puedes mover de aquí a aquí. Eso no es así en ningún aspecto de la vida. Así es. Y bueno, yo os invito de aquí a que echéis un vistazo como Rubén encarna todo esto que está diciendo y no se encasilla en el tema del powerlifting. Y es un tipo que hace de todo. Sí. Así que nada, hasta la próxima y nos vemos.